Ok, así que sin embargo es importante antes de empezar, como dije en el pequeño resumen anterior, nosotros hablamos de las diferentes ciencias que ve lo que tiene que ver con el estudio social, cuando hacemos un estudio de campo en lo que es el proceso de investigación. Hablamos de los principios. Los principios se mencionó como unos 6, 7 principios de las cuales la geografía se basa o se busca un aliado importante en el estudio social o científico que caracteriza en todo lo que nosotros queremos conocer, ya sea la población, la economía, la hidrografía y todo lo que tiene que ver con todos nuestros contextos, ya sea natural, físico y poblacional. Entonces, en esa situación también les mencioné un poco de los territorios en donde nosotros nos estamos limitando específicamente las fronteras, hablamos un poco de los territorios en que se divide a nivel poblacional. No es porque no sea importante, creo que territorialmente es importante conocer cuáles son estas características, dónde queda Isla Tambor, lo que es Jicarita, para poder saber exclusivamente cuáles son los territorios que nos corresponden. Inclusive ese día hice una mención de la hidrografía que hay en el Caribe y en el Pacífico y donde hay importantes afluentes. En ese caso, una mención importante para poder darle un poco de introducción. Entonces, yo les comentaba que para mí el tema importante que estoy tratando de caracterizar es las migraciones, pero de un proceso, una migración muy multicultural, un proceso de un aporte necesario que se ha hecho a través de varias historias, a través de procesos históricos de conformación como país, como Panamá en sí. Entonces, voy a tratar de relacionar la geografía de Panamá con los procesos migratorios, cómo esta población ha ido fortaleciendo lo que actualmente tenemos una cultura tradicional, una cultura que muchos le llaman folclore, muchos le llaman identidad, muchos le llaman idiosincrasia y para muchos también es un proceso de la espiritualidad y una cosmovisión que viene desde las futuras generaciones. Bien, entonces en ese caso queremos identificar y reconocer que diferentes poblaciones o grupos humanos que han llegado a nuestro país, primero que han establecido nativamente, como ustedes saben, la población nativa que yo le dije en la primera y la segunda, es un proceso migratorio tanto del norte y del sur, de las cuales no había fronteras y se asentaron en Panamá. Entonces, históricamente empieza también un proceso de que los grupos humanos que llegan a Panamá tienen un proceso importante en el devenir nacional, para no decir histórico, en el devenir nacional, en este caso, cuando hablamos de la geografía poblacional. Entonces, en este proceso es importante mantener que nosotros, como un movimiento migratorio, ocurre desde el inicio del proceso de ese intercambio poblacional desde los principios de la historia. Así que ese desplazamiento poblacional conllevó bastantes cambios, muchas veces de residencia de los habitantes de un lugar a otro, no porque ellos querían cambiar de lugar porque de repente por un simple aburrimiento, sino había consecuencias tanto económicas, consecuencias sociales, inclusive consecuencias políticas que hace que en los últimos siglos, para poder decirlo, en las últimas décadas o en el último siglo, se ha observado que las migraciones han alcanzado un mayor precedente. ¿Qué quiere decir? Han ido en bastante aumento. En lo cual, para poder hablar de manera más positiva de una nación que somos Panamá, corazón del mundo, puente del mundo, corazón del universo, que se le dice, o un país que ha podido abrir las puertas, la apertura a diferentes nacionalidades, entonces ocurre diferentes procesos migratorios en ese caso.
Muchas veces sabemos que los conceptos los debemos dominar bastante bien, que la emigración es la salida y la inmigración cuando llegamos en un proceso correspondiente. Pero en todos lados, en las dos opciones, en los dos conceptos existen esa movilización tanto interna y externa de la población que hace posible que la nación surja, que hoy lo conocemos como Panamá. Entonces, las causas de esa migración muchas veces ocurre igualmente por causas naturales. O nosotros sabemos que a veces hay lugares con bastante problemas de terremotos, bastante problemas de inundaciones o problemas de sequía, inclusive por falta de problemas de cultivos, en los cuales este proceso poblacional decide hacer una migración, ya sea de índole natural. Pero también hay migraciones de índole social. En ese caso, una migración de índole social vamos, un segundito que tengo una compañera, un segundito, no sé el mensaje. Okay. Entonces, en ese caso hay migraciones de índole social que tienen también su forma o tipos en lo cual, como yo le dije antes, se hace por carácter político, muchas veces porque de repente no es ¿cómo le digo? No es reconocido o no es, tienen problemas políticos por, de repente, por no ser parte de ese, por así decirlo, de un partido político o de su gobierno, entonces ellos tienen un conflicto interno, entonces buscan una mejor oportunidad en otros países o en nuestros pueblos. Entonces también hay una migración por fines económicos, de repente por problemas económicos de un país o por falta de trabajo o falta de razones económicas de que pase en un país dado, en lo cual Panamá tiene un auge un poco más fuerte en cuanto al movimiento del dólar que nosotros manejamos acá. Entonces, nuestro mercado, nuestro comercio, como yo le dije en la primera presentación, siempre hemos sido un país de comercio. Siempre hemos sido ese proceso de trueques, de intercambio, tanto del norte al sur. Siempre hemos sido esa fortaleza. Así que, por lo tanto, por auge económico, muchos también migran hacia nuestro país. Igualmente por conflictos sociales que sabemos también igualmente un ejemplo que le puedo dar, la jerarquía de los nativos, de los cacicascos, por ejemplo, ese cacique de Colombia, muchos de los paramilitares lo buscan porque es un guerrero que pelea por las tierras, entonces su vida y su familia están en peligro y también por un conflicto social migran hacia Panamá y se mantienen en las regiones igualmente indígenas panameños para cuidarse de todos estos problemas que traen consigo los conflictos sociales. Bien, entonces en ese ámbito, como quiero plantearle que de la historia, desde el proceso histórico, los aportes han ido bastante fuertes de generación a generación. Siempre Panamá ha sido un país de mucho tránsito. Ha sido un país de interacción, de movimiento, de ese intercambio, de trueque, de diversas culturas, para no decir etnias, de diferentes culturas que han aportado a toda nuestra cultura patria. Entonces, eso hace que Panamá seamos ricos de culturas y tradiciones. También es importante mantener y conservar en sí nosotros como panameños que hay varios procesos de los migrantes, en ese caso, para buscar un futuro próspero en nuestro país, se han quedado aquí y se han nacionalizado y creo que esto es importante también considerarlos. Y esos aportes y que hasta el sol de hoy ustedes van a ver cuáles son los aportes que han hecho historia en nuestro Panamá. Es necesario decir que también los primeros migrantes o inmigrantes o los primeros que llegaron a nuestras tierras panameñas va a ser desde la historia, vamos a decir que es de 1501, inclusive
pues, algunos historiadores plantean que Cristóbal Colón llegó a Panamá en su último viaje, pero no se asenta aquí, no se queda mucho tiempo aquí, porque el cacique Quibián, que era un gran guerrero, no le permitió quedarse en su territorio. Así, por lo tanto, por las inclemencias del tiempo, por las luchas constantes de los guerreros, de los grandes guerreros nativos, de las cuales fueron expulsados muchos de los españoles. Colón no tuvo la misma suerte de quedar en Panamá, simplemente él bordeó lo que es el litoral del Caribe, donde está la región de Veraguas, pasó lo que es, ustedes no sé si han escuchado Belén, toda la región, la costa esa de Veraguas, Belén, Nombre de Dios, allá en lo que es el área de Colón, y Portobelo, pero tratando de llegar a un lugar que se llama en Colombia de Baibe, que es un lugar donde los nativos le decían que había grandes riquezas de oro. Él trató de llegar allá, pero no le permitió la inclemencia del tiempo, lo cual él se tuvo que regresar nuevamente por el área de Veraguas y entonces bordear y llegar a las Antillas nuevamente. Pero sin embargo, históricamente, porque estamos hablando de los primeros migrantes, en este caso, históricamente saben ustedes que en 1501 llega por primera vez Rodrigo Galván de Bastidas a nuestro Panamá, pero en sí llegando con dos acompañamientos o acompañantes que van a ser los primeros que se asentan y ubican las primeras colonias en nuestro país. Entonces, para nosotros es como panameño, geografía de Panamá, demográficamente, conocer ese antecedente necesario de que nosotros siempre hemos sido un proceso migrante de movilización poblacional desde tiempos históricos. Entonces es importante conocer y vamos a conocer los procesos del siglo XVI y el siglo XIX y por qué esos aportes han hecho posible que hoy en día Panamá sea reconocido a nivel latinoamericano como un país fuertemente económicamente y de gran desarrollo. Por mucho de que no sé si porque soy muy nacionalista o soy muy panameña y defiendo mis raíces culturales ancestrales, por mucho que a nivel de afuera han podido manchar un poco la reputación de nuestro país, pero en algo no lo pueden obviar. La historia panameña es que ha sido un auge económico, comercial en toda su esplendor desde la historia de la colonia y de la conquista hasta el sol de hoy. Igualmente los nativos ya sabían del trueque en ese momento. Nosotros lo dimos en el segundo tema. Me escuchan claramente, ¿verdad? Es que sí. De repente la interferencia de mi Sí, sí, profesora. Se escucha claramente. Muy bien, gracias. Es que a veces como estoy en el oeste y están construyendo este tren, problema de la luz. Entonces, en ese caso, es importante también en la geografía de Panamá, siempre planteo no es choque, es como si fuera una conexión que debemos saber cuando hablamos de la población demográfica de Panamá, tenemos que saber sus antecedentes de todo
proceso. Entonces, moderno como ustedes, habían dos aliados que ya lo acompañaban en su momento, que era Martín Fernández de Enciso y el conocido Vasco Núñez de Balboa. Entonces, ellos se van a instalar por primera vez en nuestras regiones panameñas, primeras poblaciones panameñas, en la cual podemos decir que las primeras migraciones ocurren en la época colonial. Para no hablar tanto ya de lo que había dicho, históricamente la lucha, el enfrentamiento con los nativos, con nuestros hermanos originarios y así sucesivamente con los hermanos afrodescendientes. Simplemente ahora el papel que estoy tomando es la migración. Entonces ocurren los primeros asentamientos en la primera etapa de los españoles. Bien, pero sin embargo no quiere decir que antes de abordar el tema de las primeras poblaciones, por ejemplo, que son los españoles, siempre hubo un tipo diferente de atención. Por ejemplo, hay españoles que su forma de ser es un poco más, se puede decir, son más de carácter, de que son más, explotaban más al indígena, a los hermanos, su carácter era diferente. Había españoles y cronistas que no tenían esa característica, se hacían aliados con los hermanos nativos, se hacían amistades, intercambiaban especies como oro, la plata y el cobre, y así sucesivamente de todo lo que es materiales preciosos. Entonces había dos tipos de características en esa época colonial con los primeros pobladores. Por eso que en la historia, cuando hablamos de Vasco Núñez de Balboa, es su característica de Vasco Núñez de Balboa, es una persona muy, se puede decir, era muy hábil, muy astuto. Él sabía que si él luchaba contra los guerreros nativos, contra los españoles, él no podía conocer un poco más de los territorios que ellos le hablaban, que había más al sur, que había territorios con más oro, con más metales preciosos, por así decirlo, y que había un gran imperio indígena hacia el sur y por lo tanto él era muy astuto, entonces en vez de tener esa característica de explotación, él tuvo una forma de vida un poco diferente, como amistoso, más aliado, más colaborador entre ambas partes, por lo cual Panquiaco, que era el hijo de uno de los caciques, en su momento le dice que al sur había mayor cantidad de tribus, se puede decir, de bastante nativos que tenían bastante se puede dominio de los metales como es el oro. Entonces, él viendo por esta situación, Vasco Núñez de Balboa en esa época, entonces decía, en vez de ver, en ningún momento él se imaginó iba por el Mar del Sur o por el Pacífico, por el Océano Pacífico, en ningún momento. Él iba por el oro de lo que se hablaba en su momento los nativos en esa época, según la historia oral. Entonces, en ese caso, lo cual él hace todas sus expediciones con 100, casi 300 personas que lo acompañaban en su momento y llega lo que divisa por primera vez en la historia en 1503 como el Mar del Sur. Entonces, esas son situaciones que ocurren en los primeros procesos de contacto migratorio entre Panamá, perdón, entre la cultura nativa y la europea. Y es allí que funda, como yo les mencioné, funda algunas ciudades, como por ejemplo Nombre de Dios, funda ciudades, por ejemplo, Acla. En 1515 se funda Acla y así sucesivamente, donde hace posible. También lugares, por ejemplo, en Veraguas, hay lugares que se hacen las fundaciones, por ejemplo, las comunidades como Penonomé, como Olá, como por ejemplo Nata de los Caballeros, son fundados en la época de 1500 y algo. Por eso que es importante plantear esa ola migratoria que se hace posiblemente en nuestra historia y enriquece
nuestro proceso de la multiculturalidad. Bien. El segundo que quiero plantear en este caso importante es la cultura de los asiáticos, de los hermanos en sí, los chinos, cuando empieza a entrar por primera vez, llega a Panamá. Ellos tienen una riqueza ancestral un poquito no un poquito, son una cultura ancestral milenaria, tienen más miles de años de estar mundialmente reconocido como país. Sin embargo, es importante conocer cómo ellos hacen sus primeros acercamientos a la cultura panameña, en ese caso a nuestro país, y cómo llegan ellos y cómo aportan en todo lo que es la idiosincrasia que tenemos como panameños. Es importante no tenerlos a ellos, no, esos son chinos y ellos andan en su mundo, no, ya ellos forman en nuestra idiosincrasia, ya ellos forman parte, son panameños, chinos panameños, son panameños igual que nosotros que se han nacionalizado en nuestro país. Entonces, a ellos data que ellos llegaron en la construcción del ferrocarril, y entonces en ese momento había un auge económico bastante fuerte, como yo le dije anteriormente, no solamente en la época de la conquista, simplemente que las ferias se dieron posteriormente en 1500, en 1600 y así sucesivamente, y ocurre en 1700 y 1800 en la época de la construcción del ferrocarril. Entonces se requería, primero había una mano de obra nativa, se había diezmado un poco, reducido, y luego una mano de obra afrodescendiente, se puede decir, pero sin embargo se requería bastante otras manos de obras que venían de otros países y con experiencia exploratoria. ¿Qué quiere decir con experiencia exploratoria? Eran países que ya tenían su experiencia también de fundar colonias, de haber ido primero a Canadá, por ejemplo, haber podido explorar diferentes regiones y así sucesivamente. Ustedes saben que las exploraciones no solamente lo dieron los españoles en todo el continente latinoamericano o americano, por así decirlo. También estuvo en el norte los ingleses, también estuvo los franceses, inclusive en el Caribe, estuvieron los vikingos en la parte de Alaska, todo lo que es el área norte, también los rusos y así sucesivamente, y los asiáticos, que también tienen una cultura de exploración y de intercambio. Inclusive yo les comenté, no sé si a ese grupo tuve la oportunidad de visitar Shanghái. Allí en sus relatos orales, en la historia oral, planteaba que ellos llegaron a Centroamérica en exploraciones de sus primeras embarcaciones por los años 1300, más o menos entre 1330 y algo a 51, ellos están fechando, a la cual es ante los españoles. Entonces son una cultura ya de gran movimiento cultural y económico y comercial. Entonces ellos llegan como mano de obra para la construcción del ferrocarril transísmico. ¿Se acuerdan que esa construcción del ferrocarril transísmico se realiza aquí en Panamá y se registra que la primera llegada de nuestros hermanos chinos panameños, para decirlo, los asiáticos panameños, se data en 1852? Pero las entrevistas, esos son textos entrevistados por los mismos descendientes de los chinos, sino que lo que han escuchado su historia oral han documentado que las primeras embarcaciones que llegaron, y se llamó Sea Witch, no sé si estoy pronunciando bien eso en inglés, las cuales llegaron de la costa del Atlántico panameño con 700 trabajadores para la construcción del ferrocarril. Usted se imagina en la década de 1852, 700 chinos que llegan por primera vez a nuestra cultura nativa, a nuestras primeras construcciones del ferrocarril, llegan por primera vez a nuestro istmo de Panamá, de las cuales vienen de un contexto diferenciado, de un lugar diferente, diferentes comidas, diferentes tradiciones, diferentes lenguajes, en lo cual ellos llegan como trabajadores en la construcción del ferrocarril.
Pero, sin embargo, van a ser un proceso de aportación bastante fuerte según registros de ellos, de sus historiadores. No, aquí en Panamá no solamente existe, mis estimados participantes, historiadores, por ejemplo, que se dedican a las provincias centrales. No, se divide en diferentes especialidades. Entre los historiadores existen los especialistas con temas indígenas, los que se dedican a estudiar los temas indígenas, a sacar todo lo que es la identidad desde los relatos orales y los cantos sagrados. También existen historiadores afrodescendientes que también hace su papel para sacar la identidad y toda la información de los abuelos y las abuelas afrodescendientes. Igualmente existen historiadores de diferentes pueblos, por ejemplo, los de chinos, que también nos han dado la información correspondiente para poder nosotros comentarle a ustedes en este proceso educativo. Entonces, en ese caso, según registros históricos de ellos, dicen principalmente ellos provenían del sur de China, de la cual venían en embarcaciones primero. Como ustedes saben que Portugal, los portugueses también fueron grandes exploradores, más se ubicaron en la región de Brasil, por eso que ellos hablan la lengua portuguesa. Entonces, primero se embarcaron, llegaban primero en con esta colonia portuguesa que estaban en Macao, en la región de ellos, en las cuales ellos, cuando necesitaban mano de obra, cuando se dijeron Panamá, Centroamérica necesita mano de obra en la construcción del ferrocarril, entonces ellos embarcaron desde Macao y algunos desde Hong Kong en ese momento para poder llegar y traer manos de obra, también inclusive pobladores que venían del sur de China. Entonces, es necesario aportar también que la cultura china para Panamá ha aportado también en diferentes procesos, también en la gastronomía. Hoy en día ustedes, no sé si yo también, yo comparto, me encanta la comida china, lo que ellos preparan, el arroz frito, todo lo que tiene que ver con la cultura. Me encantan las costillitas, como ellos los preparan en este momento. Entonces, toda esta comida, los fideos, lo que ellos, sopa de guantón, que ellos le dicen, toda esta cultura china ha traído su gastronomía y entonces han podido intercambiar todo su proceso a la cultura panameña para decir que nosotros somos diversos de cultura y tradición. Entonces, por lo tanto, la comunidad china solamente yo quiero darle aquí un mayor resalte aquí. En 1850, más o menos, 1852 a 1855, en la primera etapa de la construcción del ferrocarril, ellos llegaron. Sin embargo, ¿qué pasa? Como ustedes saben, siempre hay un proceso de explotación. Primero le ofrecen lo más bonito que hay, lo más hermoso, te voy a pagar esto, te voy a tratar muy bien y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó con la cultura china? La cultura china se dio cuenta que en el proceso de la construcción no eran muy bien atendidos, según los relatos orales de sus descendientes, no eran muy atendidos, por ejemplo, no se le pagaba como debe ser en este momento y por lo tanto ellos decidieron no trabajar en la segunda etapa. Se que mantuvieron algunas familias, otros regresaron, pero algunas familias que se quedaron decidieron no trabajar tanto luego, posteriormente, en otra construcción grande que va a ser Panamá, que es la construcción del Canal de Panamá. Entonces, lo cual es, en vez de seguir con este trabajo, ellos decidieron hacer su otro proceso, que es el negocio, y que hoy en día vemos sus tienditas en todas las comunidades de nuestro entorno social, en nuestras campiñas, en nuestras comunidades. Los chinitos ahí, por ejemplo, en la región comarcal, siempre están por la frontera, no han podido entrar los locales allí, pero sin embargo, en toda la geografía nacional donde vamos a estar, siempre está una tienda, una barrotería de nuestros chinos en que siempre se han podido establecerse, lo cual, para que tengamos un poco mayor profundidad de esa historia, es que fueron explotados en la construcción del ferrocarril, no fueron cumplidos como debe ser, por lo tanto,
a dedicarse a otro tipo de negocios que estamos viendo actualmente y hasta el momento se han mantenido muy fortalecidos. Muchos empresarios de gran magnitud tienen negocios muy grandes de distribuidora en correspondiente a lo que negocio se refiere. Entonces vamos con otra cultura que corresponde hasta el momento de lo asiático. ¿Está clarito? Perfecto. Entonces vamos con otra cultura que no es que no sea que sea otra cultura, sino que lo estoy ubicando con el tiempo. Entonces es importante resaltar que la cultura afrodescendiente, en ese caso los afroantillanos, viene siendo desde la época de la colonia, el afrocolonial que conocemos nosotros en sí, ha sido, no solamente ha sufrido la esclavitud, simplemente que se ha desarrollado en toda su amplitud, en toda su magnitud, hasta decir, hasta el sol de hoy, que nuestros mejores médicos que nos representan muchas veces en el extranjero, en Estados Unidos, son de descendiente afro. Los mejores magistrados, los mejores por ejemplo, que no han representado son descendientes de la cultura afro. Y nosotros tenemos que resaltar este proceso. Yo tengo mucho cariño a una doctora en educación que es de cultura afro, ha sido mi profesora, ha sido mi mentora, mi asesora en todos los aspectos de la palabra, en lo cual es de la cultura afro. ¿Qué es lo que quiero hacer en ese paréntesis? Que a pesar de haber sufrido un proceso de esclavitud de la época colonial, se ha ido desarrollando poco a poco a medida de encontrarnos con los mejores hombres de la ciencia que son de la cultura afro. No toda la cultura afro lo catalogan muchas veces lo catalogan de que delincuencialmente no. En esto no estoy de acuerdo porque muchos de los profesionales importante que ha dado este país pertenece a la cultura afro y los deportistas. Si ustedes como jóvenes, yo les pregunto, menciónenme un deportista de la cultura afro, ustedes me van a mencionar una cantidad y aquí no va a alcanzar horas, que han dado bastante, como le digo, le ha dado bastante valor a nuestro país para que nos represente y que se conozca Panamá a diferentes estamentos mundiales. Entonces, el origen de la cultura afro en Panamá data de la época de la corona española, como dije anteriormente, con fuentes históricas también que había esclavos que también llegaron acompañando a Vasco Núñez de Balboa. Por eso que yo siempre planteo en la historia, a diferencia de mis otros colegas, Vasco Núñez de Balboa tenía una característica muy astuta, él era muy amigable. Él, si vamos a ponerlo ahora actualmente, es como que tiene miel en la forma de su expresión. Entonces era muy amigable con los nativos. Entonces los nativos en ese momento, este es un amigo, vamos a decirle esto, por eso le daba mayor información. Igualmente ocurre con los descendientes de los afro. Entonces, él en ese momento se plantea que llegó por primera vez con un esclavo que también lo acompañó en la expedición en 1513, efectivamente, cuando avista el Mar del Sur en septiembre. Entonces, en ese hecho fundamental es importante decir que Panamá, igual que la cultura afro, va a tener muchos importantes aportes, como por ejemplo en el siglo XIX, ellos vienen de la costa de la región del Caribe y la cual ellos se ubican estratégicamente en las primeras comunidades como en la región de Boca del Toro. Por eso que en Boca del Toro, cuando usted llega allá, la cultura afro es bastante arraigada, la comida, la gastronomía en Boca del Toro con ese arroz con coco y todo lo que se tiene que ver, los mariscos, todo lo que se busca por el área, por el mar, entonces son de la cultura afrodescendiente. Entonces ellos procedían de San Andrés y Jamaica y trajeron muchas, por ejemplo, la danza, los cantos y todo lo que tiene que ver con la cultura.
También 1850, por eso que yo estoy fechando como docente, que 1850 como que todo el mundo se puso de acuerdo para llegar a nuestro pequeño terruño a trabajar la construcción del ferrocarril. Y usted se imagina diferentes culturas, diferentes etnias que primera vez llegan a ese pequeño país centroamericano a trabajar como mano de obra. Entonces siempre las historias son de la misma expresión, 1850, 1855. Entonces dice que en 1850 ese grupo grande de migrantes o migrantes llega a Panamá para la construcción del ferrocarril, en la cual se funda por primera vez la ciudad de Aspinwall en la provincia de Colón. Quiere decir que la provincia de Colón, Aspinwall, tiene una fecha bastante fuerte en la que data en la construcción del ferrocarril, donde se ubican actualmente. Muchos de los hermanos que están aquí en esta clase conocen perfectamente, me imagino, el lugar donde está esa ciudad, y entonces son descendencia afro y las cuales han venido contribuyendo, y tenemos que sentirnos orgullosos, contribuyendo a nuestro proceso histórico panameño. Bien, pero sin embargo, yo no puedo dejar de buscar unas fechas o ¿cómo le digo la palabra? Unos extractos para poder yo sustentar, como le dije en la primera filmina, en el primer tema, siempre busco una fuente, por ejemplo, fuente de historia oral, fuente nativa, fuente de excavación de arqueólogos, de grandes científicos y hasta todo lo que tiene que ver con los historiadores. Entonces, con la Sociedad Amigo del Museo Afroantillano, yo no sé si ustedes han podido en un momento dado darse su vueltita a ese museo afroantillano con su familia, con sus amistades, para conocer todo lo que tiene la historia afroantillana que dar y lo que ha dado el magnitud. Lo que estoy presentando queda muy corta a lo que tienen lo que es el Museo Afroantillano en este momento en la ciudad de Panamá. Entonces es muy importante conocer ese museo para ahondar un poquito más nuestra historia panameña. Entonces ocurre, según ellos, la Sociedad de Amigos del Museo plantea de que se llega por primera vez la ola correspondiente de otros grupos que trabajaron primero en 1850, 55, posteriormente la construcción del segundo, es la segunda etapa de la construcción del canal, en su segunda etapa en 1880, plantea de que llegaron por primera vez 12.875 trabajadores, de las cuales se estaba dividido en varias secciones o culturas, como le digo, en colonias, para así decirlo, porque recordemos que históricamente vienen ya los afroantillanos, ya serían británicos, porque ya la colonia británica estaban ubicados en su momento. Entonces llegaron en su momento totalmente casi 12.875 trabajadores en 1880 en la segunda etapa de la construcción de nuestro ferrocarril. Entonces en ese caso se dividieron, según la fuente de ellos, en 10.844 que eran antillanos británicos, hablaban el inglés y todos los procesos, y algunos jamaicanos también llegaron como unos 9.000 y algo, y barbadenses, los de Barbados, y sanlucianos como unos 495. Por lo tanto, se plantea que en la segunda etapa de la construcción llegaron 12.875 hermanos de la cultura afrodescendiente. En esa situación, por eso que es importante plantear, por eso que ellos dominan muy perfectamente el francés, el inglés y todo lo que, y entonces la mezcla de todo esto hace que su lengua materna, no lo domino en esta parte, pero tengo entendido históricamente tienen una influencia tanto francesa y tanto inglesa. Por lo tanto, si hay alguien que lo domina en este grupo de estudiantes, de participantes, sería excelente ilustrarnos un poquito más en este aspecto, porque como yo le digo, cuando hablamos de la historia panameña, obviamos toda la importancia de nuestros patrones culturales que tenemos allí, lo estamos dejando por fuera, como dice la juventud ahora, pero
estamos resaltando otras culturas que muchas veces no han venido aquí a convivir con nosotros, pero si no son de cultura externa, lo cual resaltamos más que la nuestra. Entonces, en este caso, es importante plantear que en la construcción del Canal de Panamá también ocurre algo importante. Recorderis que el canal se empieza en 1904, pero se inaugura en 1914. Pero ¿qué ocurre? También en esa etapa, para no llamar, el otro fue ferrocarril, ahora viene la segunda etapa, haciendo un récord de Deris que en 1914 los asiáticos, los chinos que se quedaron, no siguieron por la explotación que tuvo y decidieron con su negocio. Pero sin embargo, la cultura afro decidió a trabajar muy fuerte. En 1904 empezaron con el canal, la comisión del canal del Istmo, empleando en su momento hasta 1914 45,107 personas procedentes de las Antillas. Tanto venían de Europa algunos y de América. En ese caso se puede decir que casi 31,071 hermanos afrodescendientes son de la cultura antillana, afroantillano. Entonces, por eso que es importante ver los afrocoloniales que han estado en nuestro proceso de la conquista y los afroantillanos que llegaron en las construcciones importantes que hizo Panamá, que fue el auge económico que hoy en día somos envidia de otros países, el Canal de Panamá y lo que es la construcción del ferrocarril en su momento, de la cual primero el ferrocarril y luego la construcción del Canal de Panamá, haciendo en sí que 31,000, casi 71 procedían de las culturas afroantillanas. Por eso que es importante resaltar que nuestro país, cuando yo empecé a dar por primera vez las clases, cuando por primera vez ustedes me conocieron, yo le hice un concepto, le dije, yo me voy a enfocar en una geografía multicultural. Me voy a romper un poquito el esquema de el planeamiento correspondiente porque siento que esa parte no se le está resaltando. Entonces, como docente hice una contextualización de mi carga horaria en esta parte para enfocarme más a la multicultural que corresponde a nuestro país. Por eso que es importante plantear de esa magnitud. Bien, por eso que es importante también plantear que nuestra cultura afrodescendiente, yo soy de la cultura indígena nativa con mucho orgullo, pero cuando yo hablo que mi cultura afrodescendiente es porque estoy respetando las tradiciones y culturas y yo digo que ellos forman parte de mi idiosincrasia y de mis tradiciones también como un país multicultural. Sin embargo, es un pueblo, es una nación afrodescendiente que ha luchado hasta el sol de hoy de muchos procesos sociales, económicos y políticos. Muchas veces no se le da la oportunidad que ellos se merecen en la historia panameña, en todo el proceso económico. No sé si ustedes van a diferir en esta parte, pero siento que a la cultura afro le falta todavía darle mayor oportunidad que se merecen nuestros profesionales de esa cultura. Entonces, en esa labor han trabajado ellos para la construcción de nuestro país multicultural a través en contra de inclemencia del tiempo, trabajando horas largas de explotación. Ellos fueron los que hicieron también bastante posible, bastante no posible, las excavaciones de Corte Culebra y Culebra para la construcción de las esclusas. Eran trabajadores que llegaban en jornadas muchas veces en vez de 8 horas a 10, a 14 horas. Por lo tanto, según nuestros relatos orales o nuestros hermanos que han dado esta información histórica, es necesario entonces que en el Museo Afroantillano debemos reconocer la memoria histórica de nuestro papel como hermanos afroantillanos y cómo han influenciado positivamente, no estoy diciendo negativamente, positivamente en la influencia de nuestra cultura panameña. Bien.
Por ahora en el afrodescendiente estamos bien. Alguien que me diga, profesora, estoy clara, para yo pasar a la segunda parte de la mano de obra española. Sí, profe, Perfecto, todo claro. Gracias. Bien, entonces la ola de la primera ola de la España colonial fue ese proceso ya pasó. Ahora viene una segunda ola de llegada de los hermanos españoles europeos a nuestro hermoso Panamá. Por eso les digo, imagínense, yo me estoy imaginando como profesora de historia y de geografía, que en ese 1880-85 había de todo. Por primera vez, entonces los nativos digan, ¿y esto qué es? Ay, esto se ve diferente a mí. Yo me estoy imaginando todo esto. Entonces, la segunda mano de obra española llega por primera vez al suelo panameño en el siglo XVI. Por lo tanto, féchale entre, por ejemplo, 1500 y así sucesivamente, ellos más o menos están dando a conocer. Entonces, es importante plantear que también, igual que los otros hermanos que hemos mencionado, ellos llegaron en la construcción para mano de obra, en la construcción del Canal de Panamá. Yo estoy suponiendo que la mayoría llegaron personas humildes, personas con bajos recursos económicos, con problemas sociales, con problemas políticos, en busca de una oportunidad que Panamá está dando un auge, un boom económico en la construcción de dos de infraestructura, o que puede ser proyecto grande para poder modernizarlo, de un proyecto grande que era la construcción del canal. Entonces llegaron la segunda etapa de los españoles en busca de una oportunidad, las cuales segundo grupo de ola española procedían de Galicia en su mayoría. Estos llegaron a incorporarse como mano de obra también, en las cuales ellos, algunos regresaban y otros se mantuvieron allí, por lo cuales crearon en 1880, que es la segunda etapa de la construcción del ferrocarril también, la Sociedad Española de Beneficencia. Eso fue creado en 1880 con los españoles que se quedaron allí. Muchos de ellos se enamoraron de panameñas, o al revés, de panameños, y entonces su descendencia hasta el sol de hoy lo tenemos presente. Entonces es importante ver que la construcción del canal contrató en sí 8.298 manos de obra española. Esta mano de obra española que llegaron a nuestro país como trabajadores provenían de los lugares como que eran gallegos, también procedían de Vasco y de Asturias. Lo que conocen más bien la estructura, la población española, sabrán más o menos la ubicación exacta. Por ejemplo, ellos procedían de los lugares de gallegos y de vascos y Asturias. Por eso que la comida que vemos, de que por ejemplo la paella, la comida que comen los hermanos que han traído los españoles, proceden de esos lugares correspondientes. Bien, entonces igualmente nos fechamos con los autores, porque tampoco nos vamos a enfocar cualquiera, sino una historia oral escrita, o oral, primero oral representado por sus abuelos a través de entrevistas que han hecho sus descendientes a sus antepasados, y también igualmente los historiadores que rescatan su historia también de la cultura española, plantea que en 1836 a 1860 muchos generalmente desde toda la América migraron 5 millones de españoles a toda América, todo lo que es Aviala, todo lo que es América, migraron, en las cuales hoy en día vamos a encontrar españoles descendientes en Argentina, en Uruguay, en Cuba, y también Panamá, que era en su momento poco desconocido, pero chiquitito, desconocido, pero un boom en los proyectos grandes que se estaban construyendo en esa época.
Por lo tanto, era un atractivo y todo el mundo quería conocer, todo el mundo decía, todos van a ir, están trabajando, hay mano de obra, se le están pagando, y así que los españoles también migraron a nuestro terruño. En ese caso es importante ver que hubo reclutamientos, anuncios ofreciendo plazas de trabajo en su momento. Pero es necesario, para los españoles había un requisito, en la carrera, en los de los españoles había un requisito, inclusive, bueno, para al sol de hoy lo que estamos observando, la mano de obra como se paga es mínimo, ¿no? Pero para actualmente lo que se paga es un poco, cada año va subiendo la situación. En ese caso, cuando ellos anuncian que necesitaban mano de obra española para trabajar en Panamá, se decía que se le pagaría muy bien en 20 centavos la hora. En su momento, en esa época, 20 centavos la hora era mucho, me supongo, ¿no? Históricamente. Entonces, con una jornada de 8 horas y las cuales ellos exigían que la persona que trabajaba en esas construcciones debe tener entre 25 o 45 años. ¿Qué quiere decir? Joven, juventud. Necesitaba mano de obra joven para poder hacer ese trabajo. Entonces es importante también resaltar que la mayoría de los españoles que provenían de Galicia, de Vasco y lo que yo le mencioné, eran mayoría campesinos que habían tenido experiencia en el campo cavando, utilizando la pala, el pico, trabajo fuerte, pues ese trabajo fuerte que hacen en el campo. Eso era un requisito importante. Por eso es que es necesario decir que nosotros como Panamá, entonces hemos abierto a los españoles, no solamente, primero fue, ellos llegaron de otra magnitud, ahora abrimos las puertas para darle mano de obra a toda esta población. Entonces, en ese caso, ellos se ubicaron en diferentes poblaciones de Panamá, unos en Colón, los barcos siempre salían por Colón, era por el puerto, ¿no? Siempre salían por Colón, y las cuales había una, por ejemplo, muchos de ellos cuando terminaban el trabajo de la construcción regresaban a su país y muchos se quedaron y se adaptaron bastante bien y se casaron también, se adaptaron bastante bien a nuestro clima correspondiente de Panamá. No es tan frío tampoco ese clima que tenemos, es un clima bastante caluroso, entonces se adaptaron a nuestro clima correspondiente. Entonces es necesario plantear entonces que la fundación de la Sociedad Española empezaron en 1880 como data de lo que nos plantearon o nos que ofrece los datos correspondientes de nuestros hermanos que entrevistaron a sus antepasados. Entonces, no es que no sean culturas importantes, es por el tiempo, ya son las 5:27 y tenemos que ir conociendo más y ojalá pudiéramos profundizar cada uno de estos en su momento, porque todo es importante para nosotros. Tenemos una cultura griega que también han venido a hacer un aporte significativo en nuestro país. Tenemos una cultura indostana, la indostana es una cultura que también llegó aquí a Panamá, pero llegó un poquito, no tan temprano, pero un poquito después, pero sin embargo han hecho un proceso de aporte significativo y hoy en día también se dedican al comercio, lo que es el famoso préstamo con intereses, el famoso compra y venta de teca, por ejemplo, las maderas, ellos se dedican a lo que es la venta de incienso y el perfume, todo lo que tiene que ver. Entonces es una cultura que ha traído también la economía bastante fuerte. Tenemos la cultura árabe que ha formado también, forma parte de nuestra cultura, inclusive muchos de nosotros vimos cuando estuvimos en contra de las explotaciones de nuestra ecología, teníamos que cuidar nuestra madre tierra, nuestro ambiente, entonces vimos hasta la cultura árabe formaba parte también de la lucha para poder cuidar nuestro entorno natural porque se sentían y forman parte de la idiosincrasia panameña. También los franceses, recordando que la construcción de la segunda etapa ocurre también con los franceses y así sucesivamente ellos han estado en todo su proceso. Los italianos que forman parte de nuestra cultura tradicional a través de los
gastronomía y han estado siempre y han venido también como el proceso de la comercialización en nuestro país. Entonces, es importante resaltar si hay alguna cultura que se me haya olvidado, entonces lo planteo en otros, porque es necesario hablar, estimados estudiantes y participantes, en esta cultura milenaria, en esta cultura que han venido formando a nuestro país. Entonces nunca acabaríamos la clase. Por lo tanto, quiero hacer un pequeño, un resumen rapidito de una de las dos culturas que creo que hay que resaltar. Entonces, en relación a la cultura griega, se dice que ellos históricamente vinieron desde la época de la conquista también, porque volvamos a decir que son culturas milenarias, son culturas que ya venían con la experiencia de la exploración. Se dice que uno de los que acompañaba a Pizarro en su momento eran dos griegos. Por lo tanto, ya Pizarro también hizo en algunos movimientos también en nuestro suelo panameño con Diego de Almagro y así sucesivamente, de las cuales se puede decir que ya en este siglo XVI, 1500 y algo, ya pisaron los primeros griegos nuestras costas panameñas, para poder hacer un poco de resumen en esta parte histórica. Entonces, según nuestro historiador, algunos han leído el libro del profesor Alfredo Castillero Calvo, no es que sea un poquito viejo, pero él fue mi profesor, tremendo docente, él fue mi profesor Alfredo Castillero. En ese caso, el profesor plantea lo siguiente. Él plantea que los orígenes de los griegos, plantea que en los extractos que él investigó, que está el nombre de Nicolás Griego como encomendado en 1519 y 1522. ¿Qué quiere decir? Que en 1519 ya el griego había pisado en la fundación de la ciudad de Panamá, para poder hacer un poco de resumen de la historia bastante fuerte de las migraciones helénicas griegas en nuestro país. Por lo tanto, se puede decir que en 1890 llegan varias etapas de las construcciones, en la construcción, como ustedes saben, del canal por los franceses. Entonces trae la oportunidad como mano de obra a 2.000 griegos para que puedan trabajar en nuestro hermoso país. Pero lamentablemente la fuerza, la inclemencia de la salud muy fuerte que existía, el problema de la fiebre amarilla, el problema de las enfermedades en esa época, que todavía no había cierto control para esas enfermedades, perecieron o fallecieron muchos de los hermanos de esa cultura griega. Por eso que es importante plantear igualmente que muchos regresaron a sus hogares natales, pero otros se quedaron y entonces se enamoraron igualmente, como plantean los españoles, igualmente los griegos se casaron, hicieron su vida aquí con panameños o con panameñas, en las cuales sus descendientes hoy en día tenemos con apellidos que estamos mencionando. Uno de mis colegas, una profesora, me acuerdo que tenía un apellido Caramanitis, ahora yo veo que son de raíces griegas, por lo tanto es importante. Atanasiadis, Corsi, todo eso. Corsi es el poeta, no sé si ustedes han escuchado de Demetrio Corsi. Parece que Corsi es de la descendencia griega y que han aportado bastante fuerte a nuestra historia patria. Bien, por eso que la segunda ola, ellos hicieron 5 olas migratorias, los hermanos griegos. Por lo tanto, para poder ir un poquito más resumida y no aburrirlo en estas clases tampoco, sino que me gusta hacerlo de manera un poco más fácil y más rápida posible. En el segundo movimiento se hace en 1903 a 1914. Ya se dice que ya nosotros estamos como Panamá, como un país republicano en este caso. En ese caso, nosotros empezamos las construcciones, la inauguración del canal de Panamá y todo eso en su proceso, pero sin embargo las construcciones se hizo con los norteamericanos. Entonces llegaron también mano de obra griega. Se dice que 1.101 griegos llegaron en esa época, 1907 en adelante, como mano de obra de la construcción, recordando que primero fue la construcción con los franceses y posteriormente con la construcción con los norteamericanos. Creo que estamos ubicándonos en el tiempo.
Y allí vamos a encontrar familias que formaron parte de la cultura panameña, hoy forman parte de este Panamá, y vemos diferentes apellidos que hoy en día son dueños también de restaurantes griegos, de negocios griegos, y han podido ir escalando económicamente, socialmente y políticamente en nuestro país. Bien, por tanto, en conclusión, no podemos dejar de mencionar que en el siglo XX, más o menos 1900 y algo, se llega por primera vez también la cultura indostana, en las cuales se planta su primera semilla en Panamá, según ellos, en el siglo XX, pero más o menos fechado en 1900 en adelante. Pero algo muy curioso, quiero que ustedes se lleven importante en este mensaje, es que cuando ellos llegaron en barcos para buscar sus mejores oportunidades, recordando que la India es un lugar de mucha población, querían buscar oportunidades de trabajo, de una vida mejor, entonces quedaron y se asentaron como mano de obra en el Canal de Panamá. Muchos de ellos procedían de la India, teniendo la experiencia del Canal de Suez. Por lo tanto, el Canal de Suez se construía anteriormente, por lo tanto, con esa experiencia, ellos entonces llegaron de la India, por lo cual ellos se quedaron ubicando en nuestra ciudad de Panamá, ubicándose geográficamente y desarrollando económicamente y políticamente. Pero ¿de dónde procedían? De diferentes regiones, como ellos mencionan, no sé si voy a estar mencionando bien, habrá un descendente de nuestra cultura, de esa cultura de nuestro grupo, no lo sé, pero voy a tratar de mencionar que vienen de regiones como Punjab, otros de Sindh, también de Bengal, me imagino Bengala, y de Gujarat. Son esos 4 lugares importantes que procedían la mano de obra indostana. Por eso, pero aquí algo muy importante, yo no sé si ustedes plantean, es un relato histórico que plantean los hermanos indostanes. Se dice de que al parecer en la construcción del canal, los norteamericanos le dieron la oportunidad de que un indostán pudiera transportar en un busito, una chiva, por ejemplo, a los trabajadores al lugar de origen y así sucesivamente, a donde ellos vivían y así sucesivamente. Entonces la comunidad, los trabajadores, le pusieron el nombre a ese busito de chiva. Esa que es chiva parrandera, chiva. Chiva es un dios sagrado, es de la mitología indostana, la cual ellos tienen esa creencia, esa deidad. Por eso plantea, según la cultura indostana, que la chiva, el bus que le decimos chiva, proviene de la cultura indostana. Cuando ellos estaban trabajando en el canal, transportaban el busito era de un indostán que los norteamericanos les dieron esa oportunidad, transportaban internamente a los trabajadores, y entonces estos trabajadores le decían chiva, y allí nace como el nombre al busito correspondiente, que hoy en día a veces conocemos también como chiva parrandera, y así sucesivamente. Es un relato que nos informa y nos comparte la cultura indostana. Entonces, como comentario final a esa cultura, antes de terminar, quiero presentarle y decirle que en nuestro país, gracias a todos los aportes, bien o mal, desde la época nativa, desde la época de la conquista, desde la época actual, en todo el proceso, hay distintas genias que han hecho posible que esa cultura panameña sea una cultura diversa, multicultural y con una idiosincrasia que lo difiere a todos los países latinoamericanos. Por lo tanto, la construcción de 2 obras muy grandes, de gran magnitud, hace posible que todos tengan un centro importante, que le decían puente del mundo, corazón del universo. Todos tenían que ver con Panamá para poder lograr su vida económica, social y política, porque Panamá era un auge bastante fuerte económico en las construcciones fuertes que he mencionado anteriormente. Por esta razón, es importante decirle que actualmente se está trabajando sus futuras generaciones de todas estas poblaciones que he mencionado, los descendientes, han tenido la oportunidad de, por ejemplo, construir, edificar
o elaborar, por ejemplo, monumentos en honor a sus antepasados, de su cultura, lo cual hay un museo o a un espacio importante en el canal interoceánico en donde cada una de las poblaciones puede hacer ese uso para poder darle un mayor resalte a la cultura tradicional de sus antepasados. Por eso que es importante también decirle que los trabajadores del canal actualmente en el área de Balboa está financiando en este último el proceso de este monumento, este trabajo, de las cuales me imagino ya pronto ya se inauguró todo un proceso de esos aportes significativos. Y entonces la cultura nativa, igual que nosotros, los descendientes, planteamos que Urracá no solamente debería estar en los centavitos, que muchas veces nos dan como cambio y decimos, no, eso no lo quiero, lo tiramos en la calle o lo tiramos en el piso. Urracá no debería estar en una moneda se puede decir que no tenga tanto valor. Simplemente que Urracá ha sido uno de los grandes desarrolladores, grandes, como le digo, luchadores de los territorios tradicionales indígenas y que debería también tener se puede decir su estatua, algo que le reconozca a él como parte de la historia multicultural comentario que le ha parecido la clase de hoy, poblacional, una geografía humana, una geografía demográfica, para poder entonces empezar la otra semana con una geografía económica que se supone para saber de dónde viene el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Para eso teníamos que conocer todos estos actores y actrices de nuestra geografía panameña que han hecho posible Panamá que seamos puente del universo, corazón del universo, como lo queramos llamar, puente del mundo, corazón del universo, como le llamamos también, abundancia de peces, de mariposas, de árboles y todo lo que corresponde a nuestra geografía panameña. Con eso quiero preguntarle qué le ha parecido, algún comentario, alguna opinión de ese tercer módulo. Muchas gracias. Opiniones, comentarios de mis 27 participantes que tengo en estos momentos. ¿Cómo tengo 27? Así, conmigo es 27. Con todo lo que estamos aquí, opiniones, todo cool, como dicen ustedes los jóvenes. Sí, profesora, todos cool, todos estamos cool. Perfecto. Ajá, Josué, me encantó, excelente. Ustedes pueden utilizar sus formas, porque para mí esto es lo más importante, que ustedes absorban la importancia de la geografía Panamá para poder yo decirle que vamos los carnaval. Yo soy un poquito alejada de esto y así que por favor, profesora, recuerde que el carnaval tal cosa y yo de repente estaré en contacto, oiga, ¿dónde está la clase? Para poder entonces seguir con nuestro tema correspondiente. Bueno, todo excelentemente, creo que con unas vibras positivas, con un país multicultural de todos aportes, cada uno de ustedes, como siempre les digo, mis participantes son importantes, cada uno van a ser actores de cambio en este país que tanto lo necesita. Entonces, la otra semana entonces estaremos viendo el otro tema y por favor vayan entregando para ir ligándonos con tema versus actividad. Entonces, muchísimas gracias por escuchar y entonces